Bienvenido a un inverso más. Como puedes ver, es un inverso un poquito diferente, porque hoy queremos contarte qué hay detrás de este proyecto. Llevamos tantos años, tantos meses, tantos sábados contigo y a tu lado, y viendo cómo nos comentas, cómo le pones like, cómo estás a nuestro lado y sobre todo, cómo compartes este inverso, que tenemos que darte gracias. Este inverso va a ser un inverso especial por todas las formas. Vamos a tocar un tema que sin duda alguna va a ser entre triste, feliz, esperanzador, porque vamos a hablar de algo que realmente va a retar nuestro corazón a tocar la empatía de lo que pudo haber vivido Jesús en las escenas finales. Ya te contaremos un poquito más de ello. Antes de presentarte a quién va a estar con nosotros esta temporada y qué vamos a hacer esta temporada y la innovación que vamos a seguir y todo ello, nos encantaría poder parar un poquito para analizar qué es Inverso, dónde ha surgido, dónde está todo esto y sobre todo cómo te puedes sumar. Porque esto se hace con la intención de que tú lo puedas estudiar diariamente, semanalmente, pero sobre todo que puedas ser un grupo pequeño, que lo puedas hablar los sábados, que puedas ser escuelas sabáticas transformadoras, que es un espacio espectacular donde puedes compartir tu fe. Bienvenido a un Inverso más. Recuerda que estamos contigo sábado con sábado durante todo el año, aquí en este podcast con la intención de estudiar contigo. Recuerda que este proyecto viene hasta tu pantalla gracias a JAE, el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, Isa Feliz, la editorial que está aquí en España y que hace miles de libros, miles de cursos, miles de cosas súper buenas con la intención de que tú puedas compartir el Evangelio, puedas crecer espiritualmente y sobre todo puedas conocer más a Jesús. Aquí te dejaremos el link de Isa Feliz donde vas a poder encontrar todo lo que tiene este canal de YouTube y además su página donde vas a encontrar todos los libros, cursos y todo lo que tienes. Así que me gustaría presentarte a alguien que está con nosotros que también es muy especial porque está en Isa Feliz y me gustaría que se presentara, qué hace aquí y a partir de eso te hablaremos qué haremos en este capítulo. Dafne, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josías? Muy bien, aquí estamos en este episodio especial de Inverso. Totalmente, me alegra mucho verte, como siempre, Igualmente. Dafne, porque un capítulo más, hemos estado sí. juntos durante mucho tiempo y al final estamos muy, muy en contacto constantemente por Inverso, a través de Isa Feliz. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿Cuál es tu rol en Isa Feliz? Y todo ello. Yo soy Dafne, como bien has dicho, y yo soy la encargada de las redes sociales y del marketing de Isa Feliz, aquí en la editorial. Entonces, estoy muy ligada a Inverso y a todas las cápsulas que veis en redes sociales, siempre soy yo la que está detrás. Y es un placer poder tener Inverso dentro de nuestro canal de YouTube aquí en Isa Feliz y de poder contar con vosotros para este proyecto. Muy guay, porque sin duda alguna nos encantaría que siguieras compartiendo todas las cápsulas que haces. La verdad que son muy, muy buenas, ¿no? Y a veces un minutito, cómo llegas a sacar tanto. Y es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil elegir. Decís cosas muy interesantes. Exactamente. Entre un proyecto de 30, 35 minutos, 40 minutos, es muy difícil elegir ese minutito de oro y poder compartirlo. Y al final es el reto, ¿no? Que nuestros amigos y amigas puedan compartirlo en redes, que puedan compartirlo con sus amigos y sobre todo que a partir de esto ojalá puedan venir al podcast completo. Ojalá. Pero bueno, yo creo que para conocer más Inverso tengo algunas preguntitas preparadas para ti, para que nos cuentes un poco más. Así que me gustaría que le expliques a los chicos qué es Inverso. Pues mira, Inverso ha prestado mucha confusión aquí en España, porque, no sé, en vuestros países, porque antes se llamaba Escuela Sabática Universitaria. Uh-huh. Entonces, esta Escuela Sabática Universitaria durante mucho tiempo, como que, al menos aquí en España, en nuestra realidad, no era nada conocida, la gente no lo conocía. Uh-huh. Entonces, al no conocerse, empezó a moverse un poquito después, ya cuando cambió el nombre de Inverso, ya contaremos un poquito la historia, cómo surge aquí en España. Por tanto, es una escuela sabática que hace la Conferencia General para los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Esa fue la intención. Inverso, cuando cambió de nombre, principalmente los universitarios se sentían un poco apelados, porque es nuestra escuela sabática, pero no todos lo estudiaban, porque al final se entendía que era algo como más de universitarios o más de campus. Por eso es que se cambia el nombre y dice, ahora que es Inverso, es un proyecto de escuela sabática para jóvenes. Y la Conferencia General lo edita año con año. Una temporada coincide con adultos, uh-huh. un trimestre coincide con la temática de adultos. Por tanto, si los adultos están hablando de la paz de Jesús, lo mismo habla Inverso, pero con un enfoque completamente diferente, que es lo guay de Inverso, que tiene enfoques diferentes. Y otra temporada o otro trimestre habla de un tema completamente diferente que interese a los jóvenes y es ahí donde encontramos también
mucha profundidad. Por tanto, la escuela sabática es el proyecto que tiene la Conferencia General para los jóvenes para que se reanime o se reavive esa escuela sabática. Y es un estudio profundísimo de la Biblia a través de lecciones diarias y semanales que se puede añadir a nuestra devoción personal y que puede hacer un cambio increíble. Sí, que es muy interesante porque tiene un lenguaje, aparte que tiene un lenguaje adaptado para nuestra generación, también es como que trata temas que son muy relevantes para nosotros. Y es muy interesante, pero como bien has dicho, me gustaría saber cómo surge Inverso España, cómo llega y cómo se asienta. Pues mira, Inverso surge hace 6 años aproximadamente, cuando yo comienzo en el ministerio como pastor. Yo estaba de capellán, de pastor de jóvenes en el Colegio Adventista de Sagunto. Entonces, claro, yo dije, no puede ser que solo tengamos la escuela sabática de adultos. Allí se llevaba estudiando milenariamente los jóvenes de escuela sabática de adultos. Estaba lo que era Fe en Fuego, pero era como más para adolescentes. Yo dije, tiene que haber algo, tiene que haber un material. Entonces, claro, los chicos empezamos a decir, oye, ¿por qué no estudiamos otra cosa? Entonces yo en realidad empecé a buscar otro material, un material para jóvenes que pudiéramos estudiar. Incluso busqué material de grupos pequeños, temas varios, aleatorios. Incluso dije, bueno, pues si no me hago algo yo. Y de repente fue que justo coincidió que la escuela sabática universitaria en ese momento hablara del tema de sexualidad, Dafne. Entonces dije, uy, qué interesante, pero ¿qué es esta escuela sabática? Entonces me puse a leerla, lo vi y dije, ostras, qué interesante. Y desde ese momento lo propuse a la directiva de jóvenes, en ese momento del campus adventista de Sagunto, les gustó mucho la idea y empezamos a utilizar escuela sabática universitaria. Y algo que me sorprendió mucho de Inverso fue que toca una temática de una forma muy diferente que la escuela sabática de adultos. ¿Por qué? Porque la escuela sabática de adultos está hecha para gente que ya tiene mucha experiencia en la fe, que ya tiene mucha experiencia en la Biblia, que tiene mucha experiencia estudiando y al final, como tiene mucha experiencia, da como muchas cosas por sentado. Pero Inverso me encantó porque tiene un lenguaje muy teológico, muy profundo y sobre todo es como que no da cosas por sentado, como que explica todo, utiliza el griego, utiliza el hebreo, profundiza muchísimo y a los jóvenes les encantó. Sí. Y ahí fue cuando dije, esto no puede ser solamente para nosotros en el campus, sino tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que intentar de alguna forma que esto llegue mucho más. Entonces fue que surgió la idea de, vamos a proponer al Departamento de Jóvenes Adventistas de España, ahí hace 6 años, que hagamos un podcast y lo comenzamos por Zoom. De hecho, lo comenzamos por Zoom, grabándolo por Zoom, con la intención de que más iglesias conocieran esto y explicando un poquito pedagógicamente. Fue durante la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, fue un poquito antes de la pandemia y luego ya en la pandemia continuamos en casa también. Qué guay. ¿Y qué necesidad viste tú en los jóvenes para impulsar este proyecto, para hacer que Inverso no se quedara solo en las iglesias, sino que se transformara en algo que llegara a todos los jóvenes de España, incluso del mundo? Yo creo que, no sé vosotros, que estáis en vuestra iglesia, en vuestra realidad, en vuestras casas, yo creo que si algo sabemos, Dafne, es que cada vez los jóvenes estudian menos la escuela sabática. Y es una herramienta que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muy poderosa. De hecho, es algo que también identifica a nuestra Iglesia Adventista, tener escuela sabática, un momento de grupos, de diálogo, de transformación, de compartir ideas. Y es espectacular la escuela sabática. En realidad, si os dais cuenta y lo dejamos de ver como algo normal, porque nosotros lo hemos normalizado, tú que, por ejemplo, vas a un grupo, bueno, te quiero hacer esa pregunta, tú que vas a un grupo de lectura, ¿qué encuentras en este grupo de lectura especial? Porque al final un grupo de lectura es para dialogar, ¿no? Sí, es el hecho de poder compartir algo que tienes en común con otras personas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho que es de mi club de lectura que tengo un grupo con el que compartir un hobby. Es como que con quien compartir ideas, los que nos parece, ver contraposiciones. Es muy interesante, ¿no? A mí, mi parte favorita de la iglesia siempre ha sido la escuela sabática, precisamente por eso, por el diálogo y la capacidad que hay de poder ver otros puntos de vista y de hablar. O sea, me gusta mucho más que sentarme en un culto y que me lancen una idea que es súper interesante y súper válido también, pero me gusta mucho más debatirlas, por así decirlo. Eso es. Y entonces yo cada vez me he dado cuenta, no sé vosotros, ahí en vuestro país, aquí en España, en cualquier lugar que nos veáis, cuando vais a la escuela sabática de jóvenes, cada vez es más común que no hayan estudiado la escuela sabática. Entonces, claro, cuando tú vas con el tema preparado para poder dialogar, la gente no tiene ni idea de qué dialogar porque no estudia la escuela sabática. Literal. Entonces, esto fue lo que empezó a surgir en el CAS, en el campus 20 segundos en ese momento. Los jóvenes no estudian la escuela sabática y esto, bueno, me sigue pasando aún. Entonces, claro, es normal que no estudien todavía porque están estudiando con un material que no es para ellos, un material que no está preparado para ellos. Por tanto, un joven se acerca a una escuela sabática de jóvenes y quizás la nota tediosa, la nota aburrida, la nota... No le pueda sacar el provecho que realmente... Porque no está hecho para ellos, está hecho para gente adulta que lleva mucho tiempo en la fe. Entonces imagínate, con 16, 17 años, 18 años, te paras a querer estudiar la escuela sabática, te dan una escuela sabática de adultos...
Y te cuesta un montón. Sí, que muchas veces ni la entiendes. Exactamente. Entonces es por eso que dije, jolín, Inverso, yo lo leí. Y cuando yo lo leí dije, esto tiene mucho. Y de hecho, las primeras páginas de Inverso, si compráis el librito, luego lo enseñamos, ¿vale? Para que veáis la portada. Pero si compráis el librito, las primeras páginas de Inverso habla sobre esto, ¿no? De cuál es la intención con la que la Conferencia General invierte, porque invierte en un equipo gigante de personas que editan una escuela sabática para nosotros, con la intención de que los jóvenes puedan comprender, profundizar y engancharse a esto. Y es muy guay que esas necesidades de los jóvenes, porque cada vez tienen no tienen métodos emocionales, que por inverso puedan empezar a tener métodos emocionales, que por inverso puedan empezar a generar ese hábito de lectura, ese hábito de profundidad bíblica, y que al final, tema a tema, van estudiando más la Biblia, ¿no? Y de hecho, todos los jóvenes de Inverso que se paran aquí en este estudio a grabarlo, lo dicen. Ostras, yo no sabía que era tan guay estudiar Inverso, ¿no? Bueno, ojalá que lo hiciéramos en nuestro día a día también. Sí, literal. Bueno, has contado antes cómo surgió un poquito la colaboración con JAE. Me gustaría que profundizaras un poco más en cómo nace y también en cómo nace la colaboración con Safeliz, con este estudio que estamos aquí. Que estamos súper agradecidos. Pues mira, esto surge con que nosotros comenzamos por Zoom. Luego contratamos la página de StreamYard, que StreamYard era un estilo Zoom donde podías hacerlos en vivos y tal y cual, y estuvimos así casi 2 años y medio, y fue cuando dijimos, tenemos que hacer un upgrade, tenemos que seguir adelante con esto. Yo para ese momento ya estaba trabajando en el departamento como adjunto del Departamento de Jóvenes Adventistas de España, por tanto dijimos, oye, vamos a grabarlo, pero vamos a intentar grabar un estudio. Empezamos a grabarlo en la Unión Adventista Española, que Alex Etraru nos prestó cámaras, nos prestó cosas, entonces nos editaba alguien más, pero claro, fue un poco complicado porque teníamos que montar y desmontar todo el estudio, era una logística increíble, impresionante grabar Inverso, pero claro, cuando lo hicimos en estudio notamos un cambio increíble, porque era vernos cara a cara dialogando sin un bug de internet, sin que, ¿qué dijiste? Y a veces tenemos que parar porque el internet no iba, bueno, y al final notamos un cambio gigante, ¿no? Cómo se adelantaba en profesionalidad y demás, y fue cuando justamente unos meses después nos enteramos de este estudio. Dijimos, hay un estudio, por tanto, nos acercamos directamente, hicimos la propuesta a nuestro querido amigo Rickson, que está detrás de las pantallas, y le dijimos, oye, ¿por qué no grabamos Inverso? ¿Por qué no grabamos Inverso aquí? Ya que el producto está feliz. Antes lo habíamos propuesto a Home Media, pero Home Media en ese momento tenía muchas cosas en la parrilla, no podía y demás. Entonces, al tener este estudio y yo estando en Madrid y teniendo jóvenes en Madrid y estando en un punto tan central, dijimos, vamos a grabarlo aquí porque al final Safeliz es quien edita el librito de Escuela Sabática de Inverso y lo distribuye a todas las iglesias, por tanto, es un producto también de Safeliz, es un regalo que también nos hace Safeliz, porque al final Safeliz lo hace con una forma de inversión, con la intención de que las iglesias lo tengan, y ahí fue que logramos este gran acuerdo con Safeliz de poder nosotros, de parte de JAE, en mi caso, conseguir todo el equipo, todas las personas, hacer todos los guiones y todo ello, y que Safeliz nos ayudara con toda la grabación, la edición, la producción y todo ello, y así logramos ese gran acuerdo entre JAE y Safeliz con la intención de que cada vez más jóvenes aquí en España, pero sobre todo que tenemos mucho público latinoamericano, Estados Unidos y demás, pueda ver Inverso y pueda motivarse a estudiar la escuela sabática. Y poco a poquito, en ese acuerdo, la gente se empezó a enterar. Entonces, además, en los eventos nacionales empezamos a hablar de Inverso, empezamos a hacer una distribución tremenda de Inverso para concienciar a las iglesias de que esta era una escuela sabática hecha para jóvenes y que la intención es que ellos pudieran sacarle provecho. Sí, la verdad que yo creo que habéis conseguido que... Hemos. que Inverso llegue a gran parte de España y muchas iglesias lo estudien, muchos jóvenes en muchas iglesias lo estudien hoy en día, ojalá que un día seamos todos. Pero yo quería comentarte, José, porque a lo largo de 6 años ha habido muchos trimestres de Inverso con algunos temas más sencillos y otros más difíciles. ¿Cuál crees que ha sido el tema más delicado, polémico que habéis tenido que tratar y cómo conseguisteis abordarlo? Uy, esta pregunta es tremenda y por eso me encanta Inverso y invito tanto a nuestros amigos y amigas que lo puedan escuchar, porque Inverso toca temas que realmente son muy importantes, son muy necesarios y toca temas de actualidad espectaculares. Por ejemplo, yo me acuerdo un tema que habló de política, que habló un poco de política, que habló un poco de ello. Fue un tema delicado. Fue un tema complejo porque hablaba de la paz, hablaba de la guerra, hablaba de muchas cuestiones, pero que era un tema tanto delicado pero tan importante que lo cogemos siempre con mucha responsabilidad. Yo creo que todos nuestros colaboradores de Inverso a la hora de estudiar me lo dicen, es que le mete muchas horas estudiando y demás, porque al final es una responsabilidad grande. También cuando hemos hablado de Apocalipsis, Sí, lo hemos sufrido porque al final es una forma de repasar y son tantas fechas, son tantas cosas que a veces condensarlo en 40 minutos es... ¿Para jóvenes? Para jóvenes es complicado. Y luego el tema estrella,
que fue polémico, pero también fue muy importante y creo que había una brecha tan grande a nivel mundial, fue cuando hablamos de salud mental, ¿no? Por ahí bien inverso, que habló de salud mental y la verdad que fue increíble, ¿no? Trajimos aquí a un estudiante de psicología y 3 psicólogos que estuvieron aquí con nosotros hablando de salud mental. De hecho, los capítulos eran larguísimos. Sí, ahí se enrollaban y se enrollaban. Eran de hora y 20, pero lo requerían, Sí. ¿no? Y de los que más cariño le tiene el público a Totalmente. a esta temporada. Totalmente. Así que son temas que se abordan con responsabilidad, se abordan con mucho estudio de la Biblia y sobre todo se abordan con mucho cariño, ¿no? Y yo creo que estudiando la palabra y demás, el Espíritu pone una unión en nuestros pensamientos y vamos complementándonos. Sí. Y eso es lo guay de Inverso, ¿no? Que intentamos que sea natural, que intentamos que sea algo que surja, que realmente lo que veis aquí, lo tengo que compartir, casi no tiene cortes. No tiene cortes porque tiramos para adelante y no tenemos que parar porque al final vamos haciéndolo como una forma muy natural y yo creo que es lo que le gusta mucho a nuestros amigos y amigas que nos ven, que es muy natural, que vamos hablando, que compartimos y al final que es real, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría que replicaran en sus iglesias. Claro, se crea un diálogo súper interesante. Yo quería que le dieras algunos consejos a los jóvenes que están en casa y que quieren empezar a estudiar Inverso. ¿Cómo le recomiendas que lo hagan? Qué guay, esta pregunta me gusta mucho. Primero, hay que decir lo que decimos todas las temporadas, que Inverso no hace falta cámaras para esto, ¿no? Porque hay muchos que me han contactado, queremos ser en nuestro grupo pequeño cámaras. Y le digo, no, es que no tiene por qué Inverso tener cámaras. Sí. De hecho, justamente nosotros hacemos esto con cámaras para mostrar qué guay es Inverso, qué guay es estudiar Inverso, pero la idea es que existan muchos inversos alrededor de toda España, alrededor de todo el mundo, sin cámaras, ¿no? Que es sentarse con los argentinos con un mate, quizás algunos con algún refresco, lo que sea, o con agüita, yo qué sé, con lo que sea, pero que se sienten un viernes por la noche, un sábado por la mañana, un miércoles por entre semana y habléis de Inverso, ¿no? Que os sentéis a dialogar, a charlar y que no os falte unas cámaras para que esto exista. ¿Qué les recomendaría? Bueno, primero que simplemente pues consigan lo que es la aplicación, porque encima es fácil conseguirlo. Sí, en la aplicación podéis suscribiros al librito para que os llegue y lo podéis tener en físico. Y la aplicación de Escuela Sabática de la Conferencia General que también ha hecho, ahí está Inverso, lo podéis ver y le dejaremos el link aquí abajo. Y sobre todo que lo hagan no... O sea, entenderme algo. Si yo quiero estudiar la Escuela Sabática el viernes y me quiero meter las 12 páginas el viernes, quizás voy con prisa y no lo aprovecho. Por tanto, lo mejor es que, amigo, amiga, tú empieces a hacer el estudio diario. O sea, de hecho, cada día son 2 páginas para estudiar. Te propone 2 páginas, te propone preguntas, te propone un reto. Por tanto, con esas 2 páginas, con ese reto semanal diario que te propone, se puede hacer muy sencillo. No son más de 15 minutos. Obviamente, cada vez que tenga más práctica, puede ser que mi método devocional de la Escuela Sabática dure media horita. Ostras, media horita ya es de ponerse en un focus, de poner tu mente en ese enfoque, puedas realmente hacer una transformación. Si yo me como el pastel, poco a poco lo voy a disfrutar mucho más durante toda la semana y voy interiorizando el tema. Lo bonito es esto, que todos los días te va a proponer un tema diferente y va a ir todo conectado a través de un tema semanal y lo cual va a ser muy espectacular. E Inverso tiene retos, tiene preguntas, tiene cosas como invitaciones a que hagas. Por tanto, Inverso se hace una lectura muy dinámica. Así que mi recomendación es estudiarlo diariamente, que hagáis un grupo de WhatsApp quizás también, que podéis compartir preguntas entre los amigos, que os podéis poner un reto de estudiarlo alguna hora todos juntos en sus casas y luego que os planeéis semanalmente para poder estudiarlo, pero sobre todo que aprovechéis el momento de Escuela Sabática del sábado en la mañana, que lleguéis temprano, que podáis dialogarlo y ahí en ese momento vais a ver el provecho que se le saca a poder dialogar bajo un tema y ver cada uno qué impresiones ha tenido. Sí, y ya el viernes si queréis que se vean el podcast de ahí modo resumen. Ahí está el tema. Sí, el podcast de cajón, ¿no? El podcast de cajón, porque luego es bonito poder ver cuando vosotros nos ponéis en comentarios, a mí me ha parecido esto, yo creo tal, y es muy bonito poder escucharos en comentarios todo vuestro estudio. Sí, luego yo quería preguntarte también que, por otro lado, ¿qué consejo le darías a un líder de jóvenes o a un grupo de jóvenes que quiera empezar a estudiar Inverso como la Escuela Sabática de Jóvenes o de Pioneros en su iglesia? Este es el núcleo, el reto, ¿no? El reto es esto, de que primero como líder de jóvenes tú veas y evalúes, oye, mis jóvenes estudian en la Escuela Sabática, probablemente si no estudian en la Escuela Sabática hay algo que hacer. Si no estudian en la Escuela Sabática porque están siguiendo la Escuela Sabática de adultos, es normal. El material no es para los jóvenes y pioneros. Nosotros aquí en España lo llevamos para pioneros y jóvenes que de 16 años hasta 35 años aproximadamente. Y yo he visto como tanto los jóvenes de 16 a 21, que son los pioneros, y los jóvenes de 22 a 35, yo he visto cómo
estos dos grandes núcleos de edades le sacan mucho provecho a Inverso. Yo hablaría con el director de Escuela Sabática, hablaría con el pastor y le diría, no podemos más, queremos cambiar, queremos estudiar Inverso y necesitamos vuestro apoyo, queremos que estemos preparados y sobre todo le diría a la iglesia que invierta. Yo le pediría a la iglesia que compre este librito y que suscriba a los jóvenes. Me refiero, imagínate, son 20 jóvenes, consejo de iglesia, llevar la propuesta como director de jóvenes y necesitamos 20 suscripciones anuales a este libro y vosotros como iglesia regalarle este librito a cada uno de los jóvenes. Regalárselo. O sea, que no se suscriban ellos. No esperéis a que los jóvenes se suscriban o los pioneros se suscriban, sino que el consejo de iglesia lo compre para todos sus pioneros, para todos sus jóvenes y se lo regale a todos para que se pueda difundir este libro y se pueda difundir la Escuela Sabática. Y a partir de esto, irles proponiendo retos semanales, ¿no? Nosotros, al menos en Alensa, que es donde somos profesores jóvenes, comenzamos proyectos bonitos, donde el director de Escuela Sabática hace un vídeo semanal, manda preguntas semanales, comparte el podcast y hace como retos semanales con la intención de que los jóvenes puedan estudiar Inverso y puedan motivarse en el estudio de Inverso. Por lo tanto, hay muchas formas dinámicas de poder hacerlo. Yo propondría, por ejemplo, que el grupo de pequeños que hagáis en vuestras iglesias sea alrededor de Inverso, ¿no? Muchas veces buscamos mucho material cuando lo tenemos tanto allí y después el sábado no te preocupes que habrá mucho más de qué hablar. Sí, bueno, y que es algo que recomienda la General Conference, que no se asusten, que es un material que se ha creado desde la General Conference para jóvenes, que es lo ideal, por decirlo. Eso es. Bueno, como habéis visto y como ha adelantado Josías aquí antes, la temática de este trimestre son las escenas finales. Cuéntanos un poco más qué vamos a ver y qué vamos a tratar en este Inverso. Pues mirar, es este librito, a ver si lo podéis ver, escenas finales. Y como podéis ver, hay una cruz, y de hecho me encantan las ilustraciones de Inverso, siempre ilustra súper bien. Y las escenas finales va a ser un tema donde vamos a tocar todos los últimos momentos de Jesús. En 13 capítulos vamos a ver cómo poco a poquito se va a vivir todo el proceso y cómo ver un estudio tan profundo, tan teológico, tan cercano. Vamos a ver como un close-up, como un zoom a los últimos momentos de la vida de Jesús. Por tanto, va a ser un tema que yo creo que triste, va a ser un tema duro de poder, pero también va a ser algo que se nos recomienda ya desde Elena de White, que nos recomienda que estudiemos, que profundicemos sobre los últimos momentos de Jesús. Por tanto, va a ser ese zoom que le podemos hacer a los últimos momentos de Jesús y cómo Él lo vive, cómo lo viven los discípulos, cómo lo vive el pueblo, cómo lo viven los demás, qué puede enseñarnos a nosotros los últimos momentos de Jesús, con Él en el Getsemaní, él mientras que le pide a los discípulos que oren, cómo es que les va anunciando poco a poco y cómo no se enteran de nada los discípulos, aunque tal. Por lo tanto, va a ser un tema súper interesante y va a ayudarnos a imaginar cosas, va a ayudarnos a estudiar cómo fue ese proceso y cómo es tan transformador y cuál fue el valor del sacrificio de Jesús, que fue un valor realmente incalculable. Así que te invitamos mucho a estudiar Inverso este trimestre porque creemos que te va a encantar, creemos que te va a gustar, creemos que va a ser muy transformador y yo creo que va a haber muchos detalles de los que no te vas a dar cuenta. Sí, yo creo que es una historia que tenemos tan interiorizada y que creemos que conocemos tan bien que nos va a sorprender mucho, que vamos a descubrir muchas cosas y que nos va a tocar la patata. Yo creo que nos va a tocar. Y de hecho hay un detallito de Inverso que pasó en la temporada, no sé si la pasada o la antepasada, que no sé si recordáis, amigos y amigas que seguís el programa, que hubo una pregunta que hasta yo me sorprendí, que Inverso tocaba el tema de que Jesús, cuando resucita, dobla su ropa. No sé si te acuerdas de este momento. Es un momento súper interesante que yo nunca en la vida había reparado a pararme que el Evangelio de Juan decía que estaba doblada la ropa de Jesús después de haber resucitado. Nunca había reparado, e Inverso lo profundiza y todos en el programa quedamos sorprendidísimos y yo creo que nuestros amigos y amigas que están ahí refleja tanto sobre cómo era el carácter de Jesús y nosotros nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Yo recuerdo de otra vez que estudiamos la vida de Jesús en Inverso, cuando resucita también, que se para su ascenso al cielo para consolar a María Magdalena, que dice, o sea, la escuela sabática de Inverso decía que el sacrificio, por así decirlo, no había sido completado, en plan, podía haber salido mal. Ese hecho podía haber hecho que no nos salváramos toda la humanidad y aún así él lo hizo para consolarla porque sentía tanto amor por sus amigos, por sus apóstoles, por sus discípulos, que tuvo que parar antes de subir al cielo para poder consolarla, ¿no? Y dices, wow, es que cuánto sacrifica Dios por lo que ama, ¿no? Cuánto sacrifica Jesús por lo que ama y cuán importante fueron esos discípulos para él.
y ellos no lo pillaron nunca. Y ahí está el tema. Ojalá que nos pase lo mismo y para eso tenemos Sí. Inverso, para estudiarlo y para que no nos pase esto. Y Sí. eso es lo que vamos a estudiar en Inverso esta temporada. Así que te invitamos, por favor, a que lo compartas, a que comentes aquí, a que compartas este contenido, a que compartas el podcast, a que empieces a estudiarlo, para que compres la escuela sabática, para que te descargues la aplicación, para que invites a tus jóvenes, para que muevas cielo, tierra y mar, como dice Dafne, para que puedan estudiar la escuela sabática de Inverso, porque esto va a ser muy transformador para los jóvenes y los pioneros de tu iglesia. Así que estudiar esta escuela sabática porque os lo aseguro, no os vais a arrepentir. Va a ser transformadora. Totalmente. Y bueno, ya para los más cotillas, que sé que a todos les interesa esto, cuéntanos cómo es un día de grabación de Inverso, cuál es el proceso que se sigue desde que nacen desde que recibes la escuela sabática de Inverso Sí. del próximo trimestre hasta que vemos los vídeos finales en YouTube. ¿Cuál es el proceso que seguís aquí? Es muy fuerte porque aún hay amigos y amigas que piensan que lo grabamos semanalmente. Ya os quito la ilusión, no lo grabamos semanalmente, pero bueno, os quiero contar por qué no y por qué es importante la forma en que lo grabamos. Esto empieza, y de hecho nunca paramos de grabar, porque de hecho terminamos de grabar una temporada y ya estamos grabando la siguiente. Por tanto, es un trabajo sin fin, pero es un trabajo muy bonito. Es un trabajo que realmente recompensa muchísimo y que al menos a mí, que me toca preparar muchas de las cosas, el primero beneficiado soy yo. Todo llega primero cuando nos envían la escuela sabática de Inverso, el PDF, que es un PDF que nosotros tenemos con mucho tiempo de antelación. Tenemos el gran privilegio de enterarnos de qué va el tema y todo esto. Y de hecho lo tenemos, el PDF, ¿cómo decirlo? Como un pan antes de meterlo al horno, que no podemos compartir, que es extremadamente secreto. De hecho lo pasamos en marca de agua que pone no compartir, confidencial, ¿sabe? Confidencial, que no se comparta. Y los jóvenes están súper comprometidos a no compartirlo, porque al final lo suyo es que tengan la escuela sabática físico o la aplicación. Entonces, primero elegimos a las personas, que esto es muy importante. Esto vamos tocando puertas de iglesia en iglesia en España, y de hecho el Departamento de Jóvenes Adventistas de España esta temporada nos ha dado el presupuesto para este año con la intención de que podamos también traer a jóvenes de toda España, ¿no? De hecho, las próximas temporadas tenemos a una iglesia, que es la iglesia de Murcia, que va a estar aquí con nosotros. La temporada pasada tuvimos a gente de Valencia con nosotros y la idea es un poco irnos moviendo de zona a zona para que todo España tenga la oportunidad de sentarse aquí en Inverso, y alguna vez algún compañero latino que esté aquí con nosotros en Madrid también podrá tener la oportunidad de sentarse aquí con nosotros, pero al hacerlo aquí en España queremos que se escuche también la diversidad. Primero, siempre, nosotros aquí somos un país multicultural en nuestras iglesias, e intentamos que siempre haya un joven o una joven que sea un latino, un español, un rumano, o sea, que tengamos esta diversidad de opiniones para que cada vez más jóvenes puedan sentirse involucrados, ¿no? Entonces, de esta forma pueda sentarse aquí con nosotros una persona que ha nacido en Latinoamérica, otra persona que ha nacido en Rumanía, otra persona que sea española, y así todos podamos dialogar y podamos compartir lo bonito que es estudiar las diferentes mentalidades, diferentes idiosincrasias. Por tanto, siempre intentamos que haya esa diversidad. Elegimos a las personas, les pasamos el PDF y les pasamos unos guiones que no están las preguntas respondidas. Eso es trabajo de la persona, y ahí es donde viene la preparación, y yo admiro muchísimo a los jóvenes que se comprometen a esto, porque yo hago los guiones. Y todos los guiones ponemos, por ejemplo, lo que se interioriza, les mandamos el texto bíblico para que ellos subrayen y ellos saquen toda la reflexión. Aquí pueden traer iPads, pueden traer ordenadores, pueden traer todo lo que se han preparado. Y después 3 preguntas. A las 3 preguntas dividimos entre 3 secciones de Inverso, y ellos tienen que prepararse las preguntas leyendo el Inverso y traer aquí su reflexión. Y lo bonito es que nadie aquí nunca sabe qué es lo que se ha preparado otro. Por tanto, lo descubrimos aquí in situ, o sea, descubrimos naturalmente qué es lo que ha preparado María, qué es lo que ha preparado Juan, y lo dialogamos entre nosotros. Por tanto, las reacciones son naturales. Oye, ay, pues me ha parecido súper interesante. Oye, yo me gustaría decir esto. Y eso es lo que hace muy especial Inverso. Y ya por último, tenemos lo que es la conclusión. Ahora, pactamos 3 días de grabación. Los 3 días de grabación nosotros grabamos, y de hecho es lo bonito de los colaboradores, que donan su tiempo, sus domingos, sus sábados por la noche, que algunos hacen viajes largos para estar aquí. Y es un gran privilegio grabar Inverso, pero también es un gran compromiso, una gran responsabilidad a la cual los chicos se comprometen, y venimos aquí, grabamos a veces 4, 5 horas, y es cansado, pero también es muy reconfortante y se aprende muchísimo. Es un ambiente muy bonito, y la verdad que a veces nos olvidamos de que están las cámaras. Nos ponemos a hablar, nos ponemos a charlar y disfrutamos un montón. A veces hay que decirle, chicos, por favor, hay que recortar. Porque si no, no paran. Totalmente. Entonces, pero termina. Luego al final, simplemente, ya cuando está editado, es cuando pasa nuestra querida amiga Sara Calado. Sara Calado lo edita, que siempre hemos agradecido un montón y la queremos muchísimo. Y después ya es cuando llega el producto final a ti, se distribuye la aplicación de Escuela Sabática de la Conferencia General, que aquí tenemos que decirlo, estamos en la aplicación de Escuela Sabática en general, que lo podéis buscar aquí. Estamos nosotros justo en una esquinita, veis como una televisión, lo pincháis ahí y ahí podéis ver, estudiar y escuchar
la escuela sabática en todo momento. Así que así es todo el proceso hasta llegar al estudio. Y ya que no hemos tenido un estudio de Inverso esta semana al uso, ¿por qué no le das las 3 preguntas de esta semana al público para que puedan estudiarlo en casa? Me parece muy guay, me parece muy guay. Mirad, vamos a daros a vosotros con la intención de que podáis estudiar, a ver si podemos sacar un pequeño rotulito aquí y podemos sacar las preguntas para que vosotros podáis hacerla como estudiando un inverso. Y de hecho, es lo que recomendamos capítulo a capítulo de este podcast, es que vosotros, si sois maestros, sois profesores de escuela sabática de inversos, si sois líderes de jóvenes, que podéis utilizar las preguntas que nosotros hacemos aquí para dialogar y dinamizar con vuestros jóvenes, que también podéis utilizar Interioriza, que de hecho se puede hacer en grupos y es muy bonito hacerlo en grupos, hacer una lectura del texto bíblico, después que cada uno subraye, ¿no? Con colores, cada uno de los jóvenes, y luego compartáis, pues yo he subrayado esto en rojo, pues yo en amarillo, y es muy bonito ver cómo se profundiza en 2 textos bíblicos. Se puede hablar media hora, ¿no? Y es impresionante. Así que el Interioriza esta semana, querido amigo y amiga, es Marcos 8, del 31 al 33. Nos va a hablar de un momento muy importante donde Jesús anuncia su muerte, cómo poco a poco va desvelando que él tiene que despedirse de ellos y cuál es la reacción de Pedro. Así que os lo dejo ahí para que vosotros lo podáis buscar. Marcos 8, 31 al 33. Y los colores, lo vamos a dejar aquí abajo. Están en la cajita. Todos los capítulos están en la cajita, lo que significa el rojo, lo que significa el morado, lo que significa el azul y cómo lo podéis subrayar. Así que podéis verlo y si Sara nos ayuda también lo podemos poner aquí, encima de nosotros. En nuestras caras, por favor. En nuestras caras, para que podáis verlo también cuáles son los colores. La primera pregunta es la siguiente. Hay 2 grupos que procesaron el mismo hecho histórico de forma diferente. ¿Cuáles serán esos grupos? Hay que descubrirlo, hay que leer Inverso. ¿Cuál es la reacción de cada uno de estos grupos? ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Y esta preguntas nosotros lo analizamos de la página 8 y 9. Por tanto, ahí vais a poder encontrar la respuesta a esta pregunta y poder estudiar más a profundidad ese día, que es el día lunes. No, martes. Es el día martes, creo. Sí, no, creo que es el lunes. Es el lunes. Pregunta número 2 que estudiaremos, que es ¿qué hace María que sorprende a todos? ¿Por qué es tan impactante su regalo? ¿No? María da un regalo. ¿Qué regalo? ¿Qué hace María? ¿Por qué es impactante? ¿Por qué todos se sorprenden de lo que hace María? ¿Quién es María? Bueno, son muchas preguntas, así que ve a analizar y eso lo puedes encontrar en la página 10 y 11, que es el día martes. Después los miércoles es muy interesante porque Inverso nos propone muchos textos bíblicos. Los martes es cuando propone los textos vale. bíblicos. Entonces hablando del martes se propone muchos textos bíblicos y después ya el miércoles es cuando viene esta pregunta, la tercer pregunta y última del estudio, que dice: Jesús muestra sus emociones ante diferentes emociones. Diferentes momentos, ¿vale? Diferentes actos, ¿no? Jesús muestra sus emociones ante Lázaro. Jesús muestra sus emociones ante situaciones como Pedro diciéndole, yo no te voy a traicionar, o cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué nos enseña a nosotros que Jesús muestre sus emociones, ¿no? Porque Jesús no es una persona aséptica, ¿no? Escéptica, de que está separada de todo, que no muestra nada, ¿no? Que siempre está con la mirada plana, sino Jesús muestra sus emociones. Sí. ¿Qué nos enseña hasta nosotros? Lo podemos encontrar en la página, os lo digo en un momento, 13 y 14. Después los demás días, como la introducción, después tenemos un día donde nos propone todas las preguntas, otro día donde nos propone muchas citas de Ellen G. White. O sea, el estudio de Inverso va a tocar de muchas formas una misma temática, muy dinámica, muy diferente y os va a encantar. Pero son las 3 preguntas y nos encantaría que tú en casa, que tú en tu grupo pequeño, que tú en tu iglesia puedas responderla este sábado y que no te demos la respuesta a nosotros, sino que tú nos compartas. Así que si te animas a dar la respuesta a alguna de estas preguntas, nos encantaría que lo pusieras aquí en la caja de comentarios, que nos escribieras aquí abajo cuál sería tu respuesta, cómo subrayarías y qué fue lo que aprendiste de esta escuela sabática de Inverso. Y luego ya para terminar vamos a hacer un repaso de todos los sitios donde pueden ver o escuchar el podcast de Inverso, que aunque ya os lo has mencionado un poco. El primer lugar es el canal de YouTube de Safeliz. Ahí podéis encontrarnos. Después también en Spotify tenéis el audio en la cuenta de JAE, de la Juventud Adventista Española. También, que se encuentra como Inverso JAE, ¿no? Si buscan Inverso debería de aparecer. Eso es. Y luego también tenéis en Hope Media, en su aplicación, también podéis encontrar el vídeo de Escuela Sabática de Inverso y también, como has mencionado antes, la aplicación de la Escuela Sabática de la Conferencia General. Allí, cuando entráis a estudiar la Escuela Sabática de Inverso en español, como bien has dicho antes, arriba aparece una televisión con un play. Si le pulsáis ahí, os saldrá el programa de esta semana
y podréis estudiarlo con nosotros. Eso es, o sea, que Inverso realmente está en muchos lugares y la idea es que se Sí. pueda distribuir, que pueda llegar a todos y aquí os dejamos los links de todo aquí abajo para que podáis buscarlo, para que podáis entrar. Si sois más de vídeo, nos podéis ver en vídeo, en televisión. Ujú. Si sois más de audio, lo podéis escuchar yendo en autobús, en el metro, lo que sea. Y también pues en la aplicación, de hecho en la aplicación se puede subrayar, súper guay la aplicación, porque se puede Sí. subrayar, se puede escribir en las preguntas. La aplicación es muy interactiva, lo hacen unos chicos de Canadá que son súper majos, que hicieron esta aplicación y la verdad que es espectacular, así que te recomendamos muchísimo que entres ahí Inverso y están súper actualizados y gracias a Feliz también ya tienen la escuela sabática porque a veces tardaban un poquito Sí. en sacarla, pero ahora ya, gracias a Feliz, tienen la oportunidad de tener Inverso desde el primer momento, desde el primer sábado para que tú Sí. la puedas disfrutar. Así que gracias Dafne, gracias por todo el apoyo, gracias a José. Feliz, gracias a Jai que lleva a cabo este proyecto, que esta colaboración que podemos hacer. Realmente es espectacular y estamos súper contentos y queremos invitarte a ti, amigo y amiga, que estudies Inverso, que puedas profundizar y sobre todo que escuches ya el próximo capítulo, porque el próximo capítulo ya tendremos Ya, este sí. estudio lleno de chicos y chicas que van a estar con nosotros estudiando Inverso. Y ha sido un placer estar contigo, ha sido un placer que nos acompañes, un capítulo más y esperamos que te haya gustado un poquito este detrás de cámaras de Inverso y queríamos aprovechar este momentito para poder hacerlo. Así que nada. Gracias. Muchas Gracias, Viles, gracias a y ti. nos vemos hasta el próximo sábado. Hasta luego. Chao.